Autóctono, vamos a ver si es capaz de montar Paco la yegua que se va de ruta. Parece un butanero, pero da igual, ¿eh? Quien vale para vender butano, para hacer de comer, vale para montar a caballo. Para montar a caballo. Me va a estrenar una montura que le ha costado 4 o 5 mil euros la montura. Ya que montura más guapa, nuevecitas, trae los estribos de goma, estos a mí no me gustan, pero bueno. Vamos a coger a la gitana. Corta cámara, a ver. Coge la yegua, se coge los caballos. Hombre, pero hay que quitarle... No, pero primero pasarle la rienda por el pescuezo, solo la rienda para que se deje coger. Es que te ves con el chaleco el chaleco amarillo, solo se acerca Viriato. Va. Oye, no se irán, no se escaparán estos dos. No pasa nada. Oh, ahí se tienen que meter en el corral pequeño. Kikán está atado, pero si se suelta no pasa nada. Se matan entre los dos. Llámala, Paco, llámala. Gitana. Que tenga el corral chico, ¿No las metes aquí? Sí, que esté ahí. Cógela por ahí, venga, coge la yegua. Cuidado, te alumbre una patada. Bien, mira aquí, Gitana, ven. Gitana, la mejor yegua de Salamanca. Rímala, pero lleva la rienda preparada. Ya tengo la rienda. Uva. Ay, que esté con el chaleco, me asusta la yegua. Bueno, me voy a quitar el chaleco. No, tiene que acostumbrarse al chaleco porque tienes los chalecos reflectarios, que vas por la carretera. Sí. Ya tírasela encima, ya la rienda. No, despacio. Ah, coño. Despacio dice. Ahora cabiriato, tú, así, Vamos a meterle al cepo, venga, cepo. ¡Uy, yegua, bueno, yegua! Pasa para acá. Ahora sí. Que no resopre, que el caballo que resopra malo. Ah, buen día, Paco, despacio. Uva. Ahí. Ahora. Este es más manso, Viriato es más manso. Venga, bonita. Despacio la rienda por el pescuezo. La rienda primero por el pescuezo. Ahí está. Para que el animal ya tenga un poco de presión, tiene que tener un poco de presión. Ahora hay que quitarle esto. Hay que quitarle nada, mete ahí por los hocico para arriba. Ahí está. El bocado. Ahí está. Esta cabeza de Viriato. Sí, pues. Escucha que sí, para que hacerla más grande, se hace más grande. Sí, Espérate. Más o menos. Está aquí la ardilla. Es que estamos todo de prueba, Lleva sin montarse desde que un día que montó. Coño, desde septiembre. Desde septiembre sin tocar la yegua. A ver, ¿qué tal está esto? Un poquito flojo, ¿no? Está flojo, el caballo tiene que estar, hay que cingir un poco más. No te preocupes, yo te la ciño. Tú no te preocupes, ¿eh? Esto hay que meter un poco de grasa, estos cabezales. Este cabezales hay que... Hay que engrasarlo un poquillo. Todos los burros que se están matando. Allá patas, mira. Venga, vamos allá. Vamos a poner la montura de la gitana. ¿Cómo son tan malos esos bichos? Los Burros son... burros Es que son- me la dejas suelto. Cierra la puerta y no salgan los burros. No lo haces nunca. Ese da igual, si luego se vuelve a entrar dentro. Él solo. Vamos a sacarla ahí para poner la montura. Pero Para la de Viriato. hay que ponerla. Vamos a ver cómo le pone la montura. Venga, pon la montura. ¡Oh! Esto va así, ¿no? Pero hay que ponerla siempre despacio a los caballos. Esto va así. ¿Dónde? Ponla ¡Es un así. desastre, por Dios! ¡Dale Así la mismo. vuelta! Al revés, yo qué sé. Tú como vas a montar, tú siempre montas. Pero pónsela despacio a los caballos, que te mata un caballo. Ahí está. Baticola, se la pones tú, se la pongo yo. Suelta la baticola. Pónsela tú. Pónsela tú. A ver si nos alumbra la patada, que esto yo no sé cómo funciona. Uy, mira, bien.
Esto está a tope, no le va a valer. Esta montura es para un pony. Le ha costado la montura 1000 y pico euros. Y eso no va bien. Y no va bien la montura. Y esta yegua. No sabemos cómo reacciona la yegua. Él dice que va a montar, yo no me fío. ¿Está bien o tensamos? Vamos a tensar más. Yo más tensar, ¿no? Porque... No, bueno, tensar está a tope. Ah, pues mira. Bueno, la cincha. Hay que apretarla por el otro lado. No se mueve la yegua. No, no se mueve. Es la mejor yegua que le he podido vender. Porque estoy mirando que... Estamos aquí atrás, tú. Mira, las yeguas estas blancas no me gustan. Vamos a ver si le vale la cincha. Mira qué cincha más buena. Lo mismo la cincha es grande. Echa para acá la cincha. Ahí ya tiene. A la yegua, a la yegua. Oh, esto, mira. Mira para dónde van los agujeros. Hostia, eres grande, ¿no? Esto no puede ser. No hay futuro para ti, no hay futuro para mí. Ahora todo hay solución. Vamos a hacer un nudo aquí. Se le hace el nudo en otro sitio, pero otro es corto. ¿No se engancha aquí? Sí, pero es que te queda muy grande, no tenemos para hacerle más agujeros, para que te puedas montar y vamos a hacer un nudo. Espérate. No. Sí, que no. Toma. Cógela. Y si la cogemos arriba me parece que... ¿Y qué le damos? 2 vueltas al caballo. No, no sé. Que no, que está puesta a tope, no hay que hacer el nudo. Mira. El nudo no se hace aquí, se hace allí. Esto es provisional, ¿eh? Tampoco, para... Es que esta yegua está muy delgada. Una montura muy... Una cincha muy grande para burro grande. Ahora sí te tensa. Ahora que el nudo, ahora sí. Tampoco. Bueno, ahí ha quedado un poco, pero nada, esto no. Se va a desaflojar. Hay que hacer otro nudo, hay que hacer otra cosa aquí. Otro nudo. Otro nudo, no, vamos a hacer otra cosa que yo también sé hacer. Vamos a pasarla doble. Agarra esto, que esto te sobra para que la guardes ahora. ¿No ves? Vaya guarnicionerista. Mucha montura de fibra, muchos miles de euros. Voy a pasarla doble. Esto que no te vea ningún caballista porque vamos. ¡Oh! Y ahora como lo enganchamos, imposible. Ahora el nudo de corbata con las bardas. Hacemos el nudo de arreata y está. Esto habrá que hacerle agujero nuevo. Ahora tienes que hacer el agujero nuevo y quitar arreata aquí. Porque esto se te va a soltar. Cuando vayas a montar se te suelta. Vale. Esto se suelta seguro. Es igual, yo no iba a ir montado. Yo no voy a ir montado. No, no se suelta. Si es que porque no... Hacerle tantos nudos no se puede, si no se lo hacíamos, pero es que derrotamos la cincha. Estas son cosas que pasan en el directo, no pasa nada, no os preocupéis. Vamos a hacerle nudos y ya está. Es que cuidado hasta donde tiene sin nudos, Que era para un... Porque las hacen para caballos esos ricachones que están muy gordos. No, eso es para caballos percherones. No, porque la hacen para que te sobre cuero y luego sobra de todo. Cuero y sobra de todo. Hay que hacer el agujero, tú hácelo, pero es que esto te va a hacer daño en la pierna, pero bueno. ¿Esta yegua está en celo o no? No. Yo para mí que ni está preñada ni está en celo. Y está preñada ni está en celo, está... Ahora está machorra. No, machorra no está. Ha estado caliente ahora hace 2 días. Ahora sí.
Ahora sí. Esto es España. Ahora ya sí. Ahora. Así sí, con 2 nudos. Con 2 nudos y además que a los nudos bien, que no le hace daño al caballo ni a ti. Las monturas nuevas es lo que tiene, tío. Todas las cosas nuevas, estas monturas de miles de billetes. Bueno, Pues ya está, llegó la hora de la verdad. llegó la hora de la verdad. El estribo. El estribo es Así, ¿cómo casi? Yo qué sé, tú sabes tu medida. así, se hace con el codo, ¿no? No se mueve la yegua, qué yegua. Todo así. ¿Qué está pasando aquí? Espérate a ver. Tú mejor que te quede grande de estribo, Paco, porque así por si acaso tienes que saltar de ella. No, pero que va así. ¿Se ha montado ya una vez? Por eso. Es de aquí, aquí es la altura de cada pierna. A ver, venga, tú Arturo, a ver. Venga, a ver. Esto tiene que recogerlo. Mira, a ver que vas en un cogido ahí arriba el cogido. Esto ahora, Ahora se mete por aquí. Bueno, por aquí da igual, por aquí, por así. Coño, tenemos que haber traído a Andrés. ¿Tú cuántos años tienes? Yo en el 9 te lo pongo, pon allí en el 9, venga. dale, cojo ahí en el 9. Ya está, aquí está bien. ¿Está en el 9? Perfecto. ¿Vosotros creéis que montarán la yegua? Esto está en Ah, monta, Paco. Espera, tengo que buscar algo para montarme. Ahí, desde la Para valla. que veas que un picadero primero, no se cuento que te tira. ¿Cómo que me voy a tirar un picadero aquí? Tienes que montar despacio la yegua, Ha quedado bien la montura está bien puesta. Que no llego. El bocado tiene... Hay que apretarlo un poco más. Sí. Dice que no respeta la yegua el bocado. El bocado sí, lo que no De- respeta. desde septiembre sin montar la yegua, montó un día. Móntase ya directamente ya. Por ahí no monte. Hombre, por la derecha sí. Por la se monta, dicen que por la izquierda, pero eso era por la espada. eso- Es una tontería. Eso por la espada y Que nosotros no nos llamamos puedo, espada. que no puedo, tengo que montarme en una piedra. Abre. Venga, corta cámara. Este caballo no le gusta el bocado de hierro, ¿eh? Se le quita el hierro. Ten cuidado, agarrar las riendas siempre un poco cortas, que te puede tirar, Ten cuidado, Paco. Gana. No se mueve esta yegua, Bueno, no se mueve todavía. Dale a galope. No, todavía no, tú que se vaya calentando, que se vaya calentando. Pone pausa, coge tu burro y tira para arriba. Oh, macho, qué yegua tiene Paco. Donde lo dejas está cerca. Ahora va Blanco en el quincán detrás de la yegua. Ten cuidado que te tumba el burro, que ese sí que anda. Pero qué brío tiene ese tío, tío. Hombre, un burro, mira, ese sí que galopa. Pronto adelanta la yegua. Se montura, Y que te tira, ya lo tiró, pero que los burros que te tira, móntate. Tienes que poner una albara, si no te tumba para ahí. ¿Cómo están recios ese King Kong? Está entero, es recio. Venga, nos vemos, autóctono.